Bonjour, bonjour. Cuando un alumno no puede acudir a clase, le puedo grabar el video y darle la clase de forma a que pueda escuchar, ver la clase y hacer las prácticas tantas veces como quiera y volver a ver la clase. No es algo que suelo hacer a menudo, pero es otra forma de poder tener una clase de francés en condición y sobre todo una clase de francés totalmente personalizado a las necesidades de mi estudiante. Por eso os quiero compartir unas capturas de vídeos que he hecho. No están de muy buena calidad porque estoy dando la clase y grabando momentos a la vez, pero quiero que veáis lo que puedo hacer y para vosotros, por supuesto, y que si queréis de esta forma de trabajar, si necesitáis esta forma de trabajar porque estáis muy ocupados, porque no tenéis tiempo en los horarios que podemos ofrecer en Hiru Prestakuntza, que siempre hay opciones y al final no hay excusas para avanzar y poder dar un mejor servicio en nuestro trabajo, que sea para mí o para vosotros, eh, y tener mejores oportunidades de trabajo. Así que os dejo estas capturas de video y espero que os sirva. Venga. Le client te dit merci. De rien. Bonne journée. De rien. Bonne journée. ¿Vale? Entonces, je suis désolé, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais régler ça tout de suite. De rien, bonne journée. Le client est fâché. Le client est fâché. Le client está enfadado. Et tú debes contestar, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé, monsieur. ¿Vale? El cliente está esperando. Attendre es esperar, no atender. Attendre, esperar, esperar. Aquí el cliente espera, ¿vale? Le client attend. Tú tienes que contestar un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. El cliente grita. Crier es gritar. El cliente grita. Y tú tienes que contestar, excusez-moi, disculpe, je vais régler, lo voy a arreglar. Ça tout de suite. Excusez-moi, je vais régler ça tout de suite. El cliente da las gracias. Y tú contestas, de nada, buen día, que tenga un buen día. De rien, bonne journée. ¿Vale? De rien, bonne journée. Venga, pasamos al diálogo, ¿vale? Son 450 palabras, que son poquitas. Vamos a ver poco a poco. Bon, bonjour, ya lo sabes. Bonjour, monsieur, vous désirez, también ya lo sabes. Un café au lait et une part y un trozo, ¿vale? De gâteau, pastel, ya lo sabes. Très bien, je vous apporte ça. Yo le traigo. El verbo apporter es traer, traer una cosa. Je vous apporte ça. Yo le a usted le traigo, ¿vale? Va antes del verbo, ¿vale? Ça, pues aquello, tout de suite quiere decir enseguida, ¿vale? Tout de suite, enseguida. Muy bien, yo le traigo esto enseguida, ¿vale? Quelques minutes plus tard, algunos minutos más tarde. Disculpe, señorita, perdón. Excusez-moi, mademoiselle. Mon café est froid. Froid es frío, ¿vale? Froid, frío. Oh, je suis désolé, monsieur. Ya lo siento. Je vais le changer, ¿vale? Voy a cambiarlo. Eso es lo que nos llamamos el futuro cercano. Je vais le changer. Yo voy a cambiarlo. Cuidado, no es je vais a changer-le. Es je vais le changer. No, je vais a changer-le. Sinon, je vais le changer. Voy cambiar lo. No, perdón. Yo voy lo cambiar.
Yo voy a cambiar. No lo voy a cambiar, ¿vale? Yo voy a cambiar. Tout de suite, pues acabamos de ver que era enseguida. ¿Vale? C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Alors, esto pone c'est gentil, c'est gentil. Vale, pero bueno, si te puede ayudar, pues vale, c'est gentil. Goûter, goûter, goûter. No goûter, goûter. Y revenir, revenir o revenir. Por eso ellos no ponen no revenir, sino, a ver, podríamos ponerlo como si fuera más, o sea, sureño, revenir. Je reviens. De todas formas, el verbo cambia cuando lo conjugamos. Porque aquí está infinitivo. Entonces tendríamos, excusez-moi, je suis désolé, un instant, tout de suite, attendez, pas de problème, c'est gentil, chaud, froid, goûter, revenir. Bueno, vamos a repetir. Répétez. Excusez-moi. Je suis désolé. Un instant. Tout de suite. Attendez. Pas de problème. C'est gentil. Chaud, froid, goûter, revenir. ¿Vale? Vamos a pasar a la gramática. ¿Vale? Eso es el presente. ¿Vale? Ya sabes que sabemos que sabes el presente, pero lo que queremos saber es que puedas conjugar el verbo poder entero, ¿vale? Je peux, tu peux, il ou elle peut, ¿vale? Los tres son peut. Je peux, tu peux, il ou elle peut, ¿vale? No peux ni peut. Je peux, tu peux, tu peux. Hacemos la boca de la U y pensamos una I. Nous pouvons, no nos pouvons. Nous pouvons. Y vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez. No vos pouvez. Nous pouvons, vous pouvez. Nous pouvons, vous pouvez. ¿Vale? Ils ou elles peuvent. Ils ou elles peuvent. Ils ou elles peuvent. Ils ou elles peuvent. Peuvent. No peuvent, y no ils, elles. Aquí es una vocal, no es una, perdón, es una consonante, no es una vocal, por lo que empieza el verbo. Entonces no hay liaison o elisiones posibles, ¿vale? Il ou elle, il o elle peuvent. Peuvent. No peuvent. Peuvent. Vamos a verlo desde el principio. Je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils ou elles peuvent, Pues vamos a ver ejemplos que en tu caso te pueden ayudar, ¿vale? Je peux vous aider, je peux vous aider, esto en tu trabajo, Je peux vous aider, ¿vale? No jepeux vous aider, Jepeux vous aider no existe en francés. Je peux vous aider, y vous pouvez patienter, y no vos pouvez patienter, Vous pouvez patienter, je peux vous aider, vous pouvez patienter, ¿vale? A ver, el imperativo suele ser para dar órdenes, pero puede ser también un imperativo con órdenes corteses, ¿vale? Educado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tienes esperad, probar,
probad, venga de o démelo o tome, ¿vale? Entonces, tienes attendez, attendez, etc. es el sonido E, no existe es, ¿vale? No existe es, entonces attendez, attendez, ¿vale? Attendez, goûtez, 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 ¿vale? Goûtez. Encore une fois, otra vez. Attendez, attendez, goûtez, goûtez, venez, venez, donnez, donnez, prenez, prenez. ¿Ves? Bueno, aquí tienes que hacer ejercicios con el verbo pouvoir, ¿vale? Poder, ¿vale? Que es el verbo que hemos visto justo aquí, ¿vale? Entonces, tienes que rellenar las frases, ¿vale? ¿Qué sería en castellano? ¿Puedo ayudarle? ¿Usted puede esperar, por favor? ¿Tú puedes cambiar el café? Nosotros podemos preparar el pedido y ellos pueden pagar ahora, ¿vale? Bien. Ahora tendrías que transformar estos imperativos en frases que utilizan vous, ¿vale? Por ejemplo, lo podemos hacer de dos formas, en imperativo cortés o haciendo una frase. Aquí podríamos tener, attends un moment. Eso es, espera un momento, ¿vale? Entonces, en espere un momento, ¿qué sería? Attendez un moment. 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 ¿Vale? O si quieres hacer una frase completa, ¿vale? Pourriez-vous attendre un moment? Y eso es más complicado, ¿vale? No te lo he enseñado todavía. ¿Podría usted esperar un momento? ¿Pouvez-vous attendre un moment? Pero para ti todavía es complicado. Entonces puedes decir, attendez un moment, ¿vale? Attendez un moment. Donne-moi la tasse. Pues, donnez-moi la tasse. Donnez-moi la tasse, ¿vale? Donnez-moi la tasse. Donnez-moi la tasse. Imagínate que te diga que la taza está sucia, rota o fría, ¿vale? Goûtez le café. Goûtez le café. Ah, goûtez le café, ¿vale? Aquí pone goûte le café es prueba el café, pero tú quieres decirle pruebe el café, ¿vale? E imagínate que dices a tus compañeros de tomar el pedido. Prenez la commande, prenez la commande, prenez la commande, ¿vale? Tú tienes que escribir estas frases tú solita, ¿vale? Aquí tienes que traducir esas frases en francés, ¿vale? Tú tienes todas las respuestas ahí arriba en lo que hemos visto antes. No hay nada, casi nada que tienes que inventar, sino tienes que buscar dentro de la ficha todo el material. Conmigo, si lo deseas, o con un compañero que hable francés o que sepa un poquito de francés, o al cual te lo puede hacer en castellano y tú le contestas en francés, ¿vale? Puedes hacer esos juegos de rol y simulaciones. Pues uno donde el café está frío, otro donde el pedido ha sido olvidado, otro donde el cliente está apurado, que tiene mucha prisa, y otro aquí, dos clientes hablan en el mismo tiempo. Tú, Lujani, debes mantener la calma, el contacto visual y un tono amable, ¿vale? Cada escena puede durar como 3 minutos, ya lo veremos después, pero creo que es difícil en alguna situación. Por ejemplo, Mademoiselle,
Mademoiselle, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Mon café est froid. Ah, d'accord. Vous voulez que je vous remplace votre café? Vous voulez un autre café? Oui, je veux bien un autre café. Je voudrais un café chaud. D'accord, monsieur. Je vous l'apporte tout de suite. D'accord, merci. Alors, cela vous convient? Le café vous convient? Goûtez. Oui, c'est parfait. Merci. De rien, monsieur. À votre service. Esto sería para un café que ha sido frío y que has vuelto a calentar. Bueno, que has vuelto a calentar, no, que has ido a cambiar directamente, ¿vale? ¿Cómo sería un pedido olvidado? Mademoiselle, 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 s'il vous plaît. Sí, ici, sí, porque estás levantando la mano. Y tú estás súper mega ocupada. Un instant, monsieur, s'il vous plaît. Un instant, un instant. Luego vas a la mesa. Oui? Est-ce que vous avez oublié mon plat? Vous avez oublié mon plat. Usted ha olvidado mi plato. Vous avez oublié mon plat. Pardon, monsieur. Je vais régler ça tout de suite. Pardon, monsieur. Je vais régler ça tout de suite. Entonces vas a la cocina y pides el plato. Y traes el plato. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. ¿Vale? Y el cliente dice que su plato está frío porque tú lo habías olvidado en el pas de la cocina. Mon plat est froid. Mon plat est froid. Mademoiselle, mon plat est froid. Ah, d'accord. Je vais régler ça tout de suite. Y lo vas a calentar otra vez. Lo vas a hacer cambiar o calentar. Voilà, monsieur. Votre plat est chaud. Merci, madame. Parfait. Ou merci, mademoiselle. Parfait. De rien. Un cliente apurado. Mademoiselle, mademoiselle. Je peux payer, s'il vous plaît? Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Je suis pressé. Je suis pressé. Mademoiselle, je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Je suis pressé. Y tú estás trabajando. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Mais je suis pressé. Oui, tout de suite. Tout de suite. Y vuelves a la mesa y le preguntas. Madame, je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, je vous l'apporte. Y traes la cuenta. Y dos clientes hablan al mismo tiempo. Tú intentas coger el pedido, pero los dos clientes hablan al mismo tiempo. Imagínate. Bueno, esto lo mejor es lo haces con tus compañeros de trabajo y vas a ver lo divertido que va a ser. ¿Vale? Tú intenta coger el pedido cuando los dos dicen que quieren pollo y pescado a la vez. Du poisson avec du riz et du poulet avec des légumes. Eso es la clase que vimos la semana pasada. Vale. Ahora te voy a dictar esto, ¿vale? Tú tienes que escribir y luego te corriges. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Pues lo voy a leer y como no lo vas a recordar, luego me escuchas y intentas escribirlo en un papel y miras si está escrito bien, ¿vale? Excusez-moi, monsieur, je suis désolé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais changer le café tout de suite. Merci, c'est gentil. ¿Vale? Excusez-moi, monsieur, je suis désolé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais changer le café tout de suite. Merci, c'est gentil. Excusez-moi, monsieur, je suis désolé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais changer le café tout de suite. Merci, c'est gentil. Excusez-moi, monsieur, je suis désolé. Un instant, s'il vous plaît.
Je vais changer le café tout de suite. Merci, c'est gentil. ¿Eh? Y tú, Lujani, tienes que escribir sin mirar, ¿vale? Simplemente escuchando. Y luego, pues repite 3 veces en voz alta lo que yo he dicho, ¿vale? Bueno, venga, vamos a ver una evaluación rápida, ¿vale? ¿Tú qué puedes decir a un cliente? Pues, je peux vous aider. 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 Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Un instant, s'il vous plaît. 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 C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. ¿Vale? Si puedes decirla sin leer, es tu objetivo de la semana, ¿vale? Bien, el lunes tendrías que leer el diálogo 3 veces y volver a escucharlo como yo lo he leído, ¿vale? Para intentar tener la misma pronunciación. Lo bueno que tendría que hacer es grabarte y verificar que tu pronunciación es la misma que la mía o que la del Google Traductor, que lo hace muy bien, ¿vale? Luego, aprender, excusez-moi, ya lo sabes, désolé, yo creo que también, pero tú de suite no estoy seguro que lo sepas, entonces lo tienes que aprender. El martes tienes que conjugar el verbo pouvoir y repetirlo 10 veces. Je peux, vous pouvez. Je peux, vous pouvez. Je peux, vous pouvez. Y así hasta que consigas a no decir je peux, vous pouvez. ¿Vale? O vos pouvez. Je peux, vous pouvez. El día 3, el miércoles, tienes que escribir 5 frases de disculpas, ¿vale? 5 frases de disculpas. El jueves, ¿vale? Un roleplay, pues te pones frente a un espejo como un cliente molesto, ¿vale? Y tú, pues, tienes que decir, expresar que lo sientes y que vas a cambiar las cosas enseguida, ¿vale? El viernes, pues, repetir 10 frases de cortesía con la buena entonación para no parecer falsa. Y el sábado, escuchar y leer el diálogo en voz alta con un tono amable. Y el domingo, escribir un mini diálogo nuevo con je peux, attendez, merci, désolé. Luego, ya sabes que tienes las soluciones y luego, pues ya estaría. Entonces, hubiéramos terminado la clase. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues eso es todo. Quería enseñaros lo que podía hacer con un alumno que no podía acudir a clase directamente. Entonces, lo que he hecho con este alumno, le he mandado el PDF para que lo pueda abrir. Le he mandado también una versión Google Doc compartida para que pueda hacer los ejercicios y que yo pueda corregir y comentar esos ejercicios en tiempo real. Le he mandado el PDF para que lo pueda abrir desde su teléfono si está en pausa en su trabajo o lo que sea y pueda abrir el curso, ¿no? Y practicar. Y también le he mandado el video para que pueda practicar aunque esté en la pausa de su trabajo o en el coche, bueno, sin estar conduciendo. Bueno, también puede escuchar con el altavoz de su coche y repetir las frases. O sea que en esto tampoco no hay ningún problema. ¿Vale? Espero que os guste esto y por supuesto, si me queréis preguntar cómo os puedo ayudar, pues me mandáis un WhatsApp. Ale, a bientôt.